Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente, con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate. Bienvenidas, bienvenidos en este primer día de febrero, domingo 1 de febrero hacemos Escaparate, tratamos como siempre de aportar en pensamiento crítico con nuestros invitados y por supuesto panelistas. Patricio Núñez se va a ocupar del tema técnico. Acuérdense que nos pueden escuchar también en la plataforma de Spotify, nos pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de la radio. Y acá estamos en el 102.5 y en radio.uchile.cl. Comencemos de inmediato hablando de un tema delicado. Hoy día que se habla de delincuencia, de seguridad, hay que meterlos a todos a la cárcel. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esto? No, es que la cárcel, a la cárcel nomás hay que meterlos, estos delincuentes, estos ladrones. Hoy día tenemos una población penal que, si no me equivoco, llega a las 60.000 personas. La infraestructura penitenciaria es bastante menor. El perfil de la persona que está encerrada en Chile es una persona relativamente joven, pobre y sin lazos sociales. Y que cuando está en la cárcel sale más preparado, eso lo dicen todos, paréntesis, ¿eh? Sale más preparado para seguir delinquiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que replantearnos el tema de la cárcel. Tenemos que ver otras posibilidades. No nos queda otra que encerrar a la gente. La consulta se la hacemos a nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, a propósito que este no es solamente, da la impresión, un problema social, incluso podría ser visto, me imagino yo, Álvaro, desde lo filosófico, desde lo jurídico penal, qué sé yo, tantos ámbitos. Bienvenido. Creo que lo que tú planteas es muy cierto, ¿no? En Chile se encarcela la pobreza y obviamente es muy laxa con los más ricos que no tienen sanción en sus prácticas de corrupción, particularmente los delitos de cuello blanco nunca terminan en grandes condenas, sino en pequeñas sanciones económicas, multas o algún tipo, digamos, de proceso penal muy acotado. Entonces, yo creo que evidentemente que el enfoque carcelario tiene límites evidentes. Existen reos, sobre todo en el ámbito penal, que tienen que ver más bien con la seguridad de las personas, donde la cárcel es necesaria en términos de la reclusión de aquellas personas que pueden causar daños evidentes a otras personas, sobre todo en materia de su corporalidad, ¿no? Una persona que va a hacer abusos sexuales, va a hacer acosos, que va a hacer potencialmente asesinatos, ¿no? Es un problema de contención que es necesario. Pero existe un montón de otros delitos que son principalmente los delitos económicos de pequeño monto, que son los que están en el campo de lo popular, que deberían ser, por decirlo así, reencausados a partir de otro tipo de sanciones que se pueden cumplir sin dañar más a las personas que están en ese contexto de privado, ¿no? Porque la cárcel además rompe los lazos familiares, los lazos de contención, y finalmente terminan las personas incurriendo en una crisis mayor. Entonces creo que ahí hay que mirar experiencias internacionales que nos permitan buscar otras alternativas de cumplimiento penitenciario en modalidad semipresencial, con capacidad, digamos, de reinserción eficaz, que no estén condenando a las personas a seguir en ese eterno ciclo del delito. ¿Cómo a una persona que no ha respetado, muchas veces uno ha escuchado en conversaciones, los derechos de los otros, se le van a respetar los derechos a ellos? Criminales nomás, también, ojalá que se mueran adentro. Siempre uno ha escuchado, o muchas veces eso, Álvaro Ramis. ¿Qué piensas tú? Claro, porque lo que pasa es que el derecho penal no tiene el ánimo de la venganza, sino de la reinserción social. Eso es el punto que establece la ley. No estamos hablando, digamos, de un sistema de retribución en sangre o de ojo por ojo, diente por diente, digamos. Es un sistema donde reconoce las condicionantes sociales del delito y debe permitir a las personas su reinserción social cualificada para que puedan escapar de las redes que les llevan a delinquir y al mismo tiempo tomar conciencia de los elementos que le llevaron a esos delitos. Enmendar la conducta también debe ser administrada en relación a la edad.
No es lo mismo un joven que una persona que ya tiene reincidencias, ¿no? Yo creo que la edad debería ser siempre un factor para prevenir que jóvenes terminen en la cárcel, debido a que eso les lleva, digamos, a especializarse en la Universidad del Delito, que es muchas veces la cárcel, ¿no? Y hoy día, a la primera, ellos terminan en esos recintos socializándose más bien en redes delictuales. Creo que todos esos elementos hay que tener en consideración. Hay, creo, una capacidad carcelaria como para 42.000 personas, si no me equivoco. Y hoy día la cantidad de personas que están privadas de libertad, si no me equivoco, está cerca o supera las 60.000, Álvaro Ramis. Claro, eso habla de que justamente con instaurar esta masividad de las sanciones carcelarias, el mismo país que instaura esas sanciones no da cobijo adecuado al cumplimiento de esas penas. Una cosa debería ir acompañada de la otra. Recintos que, si van a masificar las penas carcelarias, deberían existir condiciones adecuadas para el cumplimiento penitenciario. Otra de las cosas que uno ha escuchado, ¿y por qué no lo hacen trabajar a estas personas que están en la cárcel? Están todo el día dándose vuelta ahí. ¿Por qué no lo hacen producir para el país? ¿Qué te parece eso que también uno ha escuchado? Bueno, eso también implica cierta ignorancia, porque los centros carcelarios, incluso en algunos lugares con bastante éxito, poseen espacios laborales, tanto para el aprendizaje laboral como para el desarrollo de actividades productivas, que son bastante reconocidos. Incluso algunos han ganado algunos premios por la calidad de los productos que están generando. Creo que eso simplemente es un problema comunicacional de no instalar en la opinión pública que esa dimensión existe, y todos los centros de reinserción social, que son las cárceles, poseen de alguna manera esos elementos, pero no todos lo tienen en buen estado y no todos en la capacidad que podrían. Yo creo que eso es una tarea de desarrollarlo con mucho mayor capacitación y elementos, digamos, de generación de formación profesional. Incluso hay estudiantes de centros de formación técnica y universidades que estudian desde la cárcel. Eso también es importante que se dé a conocer. Pero es un tema que definitivamente no se ha abordado en el país, porque uno siente que estamos ahí mismo, definitivamente ahí mismo, por lo menos es mi sensación, Álvaro. Así es. Bueno, es parte, digamos, de los problemas que se dan en este campo, y que requieren tener una agenda de desarrollo de nuestra infraestructura en el Ministerio de Justicia, que sea cada vez más pertinente. Reconocer que ha habido avances también en términos de ciertas áreas. A mí me he podido visitarlo, pero todavía hay elementos que son anacrónicos en nuestras prisiones, sobre todo por la falta de infraestructura adecuada para la cantidad de presos que hay, ¿no? Y evitar, sobre todo, la cárcel a los jóvenes. Yo creo que ahí hay un punto fundamental que se debe evitar, porque eso ya es condenarlos para que mantengan de por vida, digamos, una actitud muy ligada a las redes criminales. Y por último, Álvaro, alguien que nos está escuchando a esta hora va a decir, bueno, ya que están hablando de sacar a la gente de la cárcel o buscar otra alternativa para no generar este círculo vicioso, también háganlo con los violadores de los derechos humanos, pues. Claro, lo que pasa es que ahí hay una distinción, ¿no? Son los delitos imprescriptibles, que se llaman, que están ligados a delitos gravísimos, que están sancionados justamente en el derecho internacional. Creo que tienen todas las condiciones para poder tener una condición de cárcel de privilegio. Si uno compara Punta Peuco, las condiciones carcelarias en las cuales están, con las de cualquier chiquillo de 18 años que vive en la penitenciaría, en las pellejerías que ahí pasan, evidentemente uno ve que el que robó un celular vive 20.000 veces más duras condiciones carcelarias que el señor que Krasnov tiene 1.500 años de cárcel por gravísimas violaciones de derechos humanos, con torturas, crímenes, violaciones y otro tipo, digamos, de delitos gravísimos. Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un gran abrazo para ti, Álvaro. Un abrazo para usted.
Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos, aquí en Escaparate. Miradas en poniente. Al poniente los ojos se dirigen cuando no sabemos qué hacer en alguna tarde a la hora de García Lorca, pero un poquito más tarde. Se dirigen los ojos con miradas perdidas de preguntar por qué. Pero aunque el bolsillo de algunos prima por sobre el latir de cientos y cientos de miles, las miradas se redireccionan y miran una vez más como dando una bienvenida a la esperanza. Porque alguien dijo que aún no callamos, y ese uno resultó ser millones, y esa gigante ambición de pocos serán garrotes entre arrugas, y nuestros latidos serán cuerpos danzantes, serán miles de esquinas, cualquiera que sean. Podría ser compañía con libertad, solo por poner algún optimista ejemplo. César Abuey en Escaparate. Hay un libro súper interesante de la editorial Planeta que habla de la doble vida que llevaban tantos agentes violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura civil-militar en nuestro país. Un libro muy bien escrito por el actual subgerente de regiones de Televisión Nacional. Me refiero al periodista Rodrigo Cid Santos. Él nació en Puerto Natales, en Chile. Ahí aparecen los nombres en esta publicación de tanta gente que, bueno, uno ha venido escuchando los últimos 50 años. Michael Townley, Odalier Mena, Mariana Calleja, Miguel Krasnov, Adriana Rivas, Vasclay Zapata, Teresa Osorio, Marcia Merino, ¿quién más? Marcelo Morembrito, Osvaldo Romo. Así suma y sigue esta gente que llevaba una vida aparentemente normal, ¿no es cierto?, pero que su trabajo era torturar, asesinar seres humanos y después la cosa seguía como si nada. Curioso el tema, ¿eh? Bueno, de esto queremos conversar a través de esta publicación que se llama El horror enmascarado, la doble vida de los agentes de la DINA, de nuestro invitado Rodrigo Cid Santos a Escaparate. Muy buenas noches para Escaparate y para toda su amplia audiencia. Es una pregunta muy interesante la que tú formulas, César, y que es justamente el hilo conductor del relato que está contenido en el libro El horror enmascarado, porque es la idea de la máscara, esa normalidad aparente que permitió que agentes de la DINA convivieran con sus familias, circularan por espacios sociales y sostuvieran incluso una imagen pública con relativa normalidad, mientras al mismo tiempo participaban en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Esa capacidad humana, ese nivel de perversidad, de escindirse en dos planos completamente opuestos, es justamente lo que aborda esta dimensión de la doble vida, de cómo una persona es capaz de mostrar una apariencia de normalidad y al mismo tiempo ser en apariencia también un ser humano completamente distinto en una sala de tortura. Y lo otro que hay que tener muy en claro, que no estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de bestias, estamos hablando de personas, de seres humanos que, bajo el amparo del Estado y con el poder que les confería el Estado, actuaron de esa manera contra otros seres humanos. De eso estamos hablando, César. ¿Y por qué es importante que conozcan en esta profundidad nuestras auditoras y auditores este tipo de temas que se ha hablado de una u otra forma en estos más de 50 años desde que se instaló la dictadura en Chile? ¿Por qué crees tú que es necesario que haya? Porque mucha gente dice, Rodrigo, y tú lo has escuchado 100.000 veces, me imagino, ya, pues demos vuelta a la página, se han pasado 50 años, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Una pregunta recurrente en este programa cuando hablamos de derechos humanos. Porque la investigación periodística dialoga, a mi juicio, con discusiones que están plenamente vigentes sobre justicia y también sobre impunidad. Por ejemplo, conecta directamente con el debate en torno a beneficios penitenciarios para condenados por delitos de lesa humanidad. Es un tema que está en boga, se habla del posible otorgamiento de indultos, se habla de algunos beneficios carcelarios para estos viejitos, que se les llama así por parte de algunos sectores, y todo eso es un tema que está plenamente vigente. ¿Y qué significa esto? Que de alguna manera en Chile la memoria continúa como una materia de disputa. ¿Y por qué digo que continúa como una materia de disputa? Porque la impunidad
ya sea explícita o encubierta, persiste, a mi juicio, como una deuda pendiente de la democracia. ¿Y por qué? Porque creo que como país hemos fracasado en el intento de construir un relato común en torno a la importancia de proteger y promover los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia. Y bueno, el libro se inscribe en ese contexto, aportando antecedentes y testimonios de resiliencia de las víctimas y también de victimarios que explican de alguna manera por qué actuaron y qué los motivaba y qué los movilizaba. Y en ese sentido, ¿qué rol juegan los medios de comunicación, querido Rodrigo Cid Santos, periodista de Televisión Nacional? Después te voy a preguntar esto, que eres el subgerente de regiones de Televisión Nacional. Abordamos tu libro de Editorial Planeta que se llama El horror enmascarado, la doble vida de los agentes de la DINA. ¿Qué rol crees tú que han jugado en esto los medios de comunicación? E incluyo a la televisión pública, entre comillas. Yo no creo que tenga mucho de pública Televisión Nacional. Podemos discutirlo después, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, Rodrigo, con los medios? Porque, por ejemplo, un tema que me toca muy de cerca, yo soy chileno de origen palestino y me toca como una persona que desde que se inició Escaparate hemos estado en la defensa de los derechos humanos. En la misma Televisión Nacional de Chile siempre se ha empatado este tema de Israel con Palestina. Nunca se ha presentado al señor Netanyahu, hablando de temas actuales de derechos humanos, como un señor perseguido por la Corte Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Siempre se ha hablado de los palestinos como terroristas o algo muy parecido. ¿No son los medios de comunicación los que también generan este tipo de situaciones? Bueno, los medios de comunicación contribuyen a construir realidad, ese es un hecho de la causa. Y por lo mismo, cuando se utilizan términos para, de alguna manera, disfrazar ciertas conductas que son punibles, cuando tú te acordarás que en dictadura se hablaba de flagelar personas, no se hablaba directamente de la tortura a secas, por lo que eso significa, porque los términos y las palabras tienen efectos muy concretos en las personas, y por lo mismo es una responsabilidad por parte de los medios, y también cuando se comienza a atacar la credibilidad de los medios, cuando se empieza a socavar la acción y la imagen pública de los tribunales de justicia, también han contribuido con actos de corrupción que son plenamente conocidos. Todo eso que se suma a cierta permisividad ante casos que están ocurriendo, cuando de alguna manera se comienza a mirar para el lado, cuando se ve a ciertos grupos como los enemigos, cuando se justifica la vulneración de derechos en virtud de algunos valores como la seguridad y otro tipo de consideraciones. Todo eso, a mi juicio, son elementos que van constituyendo un escenario propicio para que se cometan violaciones a los derechos humanos. Y este es un tema que trasciende las épocas, digamos, porque esto ocurrió hace 50 años, pero es una discusión que está plenamente vigente. Tú hablabas de la tragedia en Palestina, en otras latitudes también. Claro, pero ¿cómo informan? Pero por eso, vigente. Rodrigo querido, pero ¿cómo informan los medios de comunicación? Porque yo podría esperar estas situaciones de canales como Megavisión, Chilevisión, Canal 13, por el origen de sus dueños, sus propietarios, los capitales, los intereses, pero no de Televisión Nacional, que no se ha distanciado mucho de ese tipo de medios respecto a un relato en torno a lo que ha ocurrido en Chile y en el mundo en torno a la violación a los derechos humanos. Sí, sin duda, que uno puede tener visiones que resultan contrapuestas y habrá que revisar caso a caso, pero Televisión Nacional, a diferencia de los otros canales de televisión, tiene una misión pública que cumplir, que además está definida por ley, tiene como obligación legal velar por el pluralismo y la representación de la diversidad que está presente en toda la sociedad y además informar con objetividad. O sea, por cierto que esos son principios rectores que tienen que guiar toda la programación de TVN como canal público. Pero fíjate tú, Rodrigo querido, ¿cuánto costó en general que se instalara a nivel de los medios de comunicación, y algunos lo eluden todavía, decir la dictadura civil-militar? Siempre se habló de la dictadura militar, décadas para que comenzara tímidamente a aparecer al hablar de la dictadura en Chile civil-militar. ¿Qué fue eso, por lo demás? Sí, por supuesto, y yo recuerdo que cuando Pinochet estaba vivo y estábamos reporteando estos casos en toda la década del 2000, se hablaba todo del régimen militar, ni siquiera se hablaba de dictadura. Después se añadió hace muy poco tiempo la consideración de que fue una dictadura cívico-militar, que además acá los soportes de toda el área económica primero de la dictadura de Pinochet estuvo compuesta por civiles.
civiles que surgieron y se formaron al alero de la Universidad Católica, los Chicago Boys. Eso está también descrito en el libro, y hay testimonios de personas que pasaron por cuarteles de la DINA, que formaban parte de la Universidad Católica, que daban cuenta que en realidad lo que ocurrió acá es que se sembró un terror. ¿Para qué? Sí. Oye, la portada del libro, Rodrigo querido, porque, bueno, está claro que Manuel Contreras Valdebenito, que ahí aparece con su secretaria, si no me equivoco. ¿Tuviste dudas respecto a la portada? Que nos cuentes un poco. ¿Es lo que más clarifica el horror que ha vivido Chile en estos últimos 50 años con un tema no resuelto como son los derechos humanos? La historia de la portada, estimado César, es muy interesante porque además grafica de manera muy clara lo que se quiere transmitir en este libro, que lleva por título El horror enmascarado. Aparece Manuel Contreras Sepúlveda, conocido como el Mamo, ese era su alias, su chapa, y junto a él aparece Adriana Rivas González, que era una de sus secretarias, que está en Australia a la espera de un proceso de extradición que se ha alargado demasiado en el tiempo y ha mantenido la impunidad respecto de los crímenes que se le imputan. Y además la actitud de estas personas, aparecen con incluso una vestimenta que es combinada entre sí en los tonos, en los colores, aparecen los dos sonrientes, como si estuvieran en cualquier encuentro social, pero detrás de todo eso, que en el fondo es la máscara, se escondían los crímenes que se cometían bajo las órdenes de Manuel Contreras, ejecutados por personas como la Chani, que es el alias de Adriana Rivas, que era una de las más feroces agentes del cuartel Simón Bolívar de la DINA, donde funcionó la Brigada Lautaro y el Grupo Delfín, donde, como se sabe, ningún detenido que pasó por ese recinto salió con vida. De eso estamos hablando, de la imagen que se pretendía instalar para, de alguna manera, enmascarar todos los horrores que se estaban cometiendo. En lo personal, Rodrigo, para construir las páginas de este libro, ¿a ti qué te generó tener que conversar con torturadores, con personas que le hicieron tanto daño a nuestro país? Como insisto, un tema que por algo está pendiente, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Tener que, no sé si cuando llega a hablar con este señor Manuel Contreras, no sé si le diste la mano para decirle buenas tardes, permiso, no sé, y con tantos más. ¿Qué te pasa ahí en lo más humano a ti como autor de El horror enmascarado, la doble vida de los agentes de la DINA, el libro que conversamos hoy día de la editorial Planeta en esta noche de Escaparate? Mira, por un lado, cuando nosotros comenzamos a reportear estas causas ya a comienzos de los años 2000, pusimos el foco en las víctimas, en sus historias, en sus familias, en sus trayectorias. Pero ahora, y esa un poco es la motivación del libro, transcurridos 25 años, yo estimé que era necesario conocer la otra dimensión, el otro lado, los victimarios, sus perfiles, cuáles eran las motivaciones, qué los movilizaba para cometer estos crímenes. Y claro, y al enfrentarse además, y está muy descrito en detalle en el libro, a un personaje como Manuel Contreras, que fue la que terminó siendo la última entrevista que él concedió a un medio de comunicación. Esto fue la víspera de los 40 años del golpe militar de 1973. Al enfrentarme a este personaje, sabiendo ya el discurso que iba él a tratar de instalar, yo tomo la decisión personal de no saludarlo con la mano, porque yo estimé que una persona que en esa época estaba condenada ya a casi 500 años de cárcel, no merecía ese trato que uno le da a cualquier entrevistado en una conversación periodística. Y a pesar que uno es conocedor en general de estas historias, porque además muchos han escrito, hay informes de comisiones de verdad, RETI, VALEC, sin embargo, al descubrir, al investigar, al revisar expedientes, al recoger testimonios, uno se da cuenta de que había muchas situaciones que no eran conocidas y que daban cuenta de la brutalidad con la que se actuó y que daban cuenta de lo que puede llegar a ser el ser humano si está además bajo todo el peso del aparato del Estado. Si eso es lo más grave, porque además esto se transformó en muchísimos casos en delincuencia común. A las víctimas les despojaban de todas sus pertenencias, les vaciaban las cuentas corrientes a aquellos que tenían una mejor situación económica, les robaban los automóviles, les robaban todos los aparatos eléctricos, electrónicos. Delincuentes de baja estofa, además. Claro, no les bastaba con despojar a las personas de la vida, además las dejaban como personas desalmadas, sin alma. ¿Y por qué ocurría esto? Porque es más fácil atentar contra alguien si esa persona no tiene nombre, no tiene historia, pasa a ser
justamente como una cosa. Entonces, a eso se llega cuando se pierde la condición humana de la víctima, y eso era lo que pretendían lograr. Pero no contentos con eso, además los despojaban de todas sus pertenencias y llegaban a niveles de humillaciones que son en realidad muy difíciles de relatar, y el libro, bueno, está escrito con la sensibilidad y el respeto a las víctimas y sus familias también. A propósito de la familia, hay algo muy interesante que tú mencionas en este libro, El horror enmascarado, la doble vida de los agentes de la DINA de Planeta, cuando hay grupos de familiares de estos desalmados que violaron los derechos humanos en nuestro país, que se han revelado, con el tiempo han dicho, oye, no, pues nosotros no podemos seguir, nosotros ya no podemos como tener esta cosa, incluso alguna de tus entrevistadas lo dice por ahí, no podemos estar como en esta cosa cuando te preguntan, bueno, ¿y tú, oye, de dónde eres? Mira, yo soy familiar del Falta. No, yo me revelo ante las brutalidades que hizo el Falta, una sobrina de él que vive en Francia, que yo también la entrevisté, Verónica Stay, creo que se llama ella, si no me equivoco. Correcto, Verónica Stange. Verónica Stay, exactamente, y otros por ahí, la cineasta, hay una cineasta también por ahí, bueno, y tanta gente. Orozco. Exactamente, entonces eso me parece que ya es positivo. Sí, y otra situación que ocurrió durante el proceso investigativo, cuando yo me comencé a acercar a hijos y familiares de victimarios, y también lo han hecho algunos académicos para estudios, uno esperaba encontrar algunos sentimientos que son muy humanos, ¿no? Que es la vergüenza, por ejemplo, y el arrepentimiento, pero en realidad no encontré ninguna de esas emociones. Es algo como si la frialdad de ánimo de sus familiares autores de estos crímenes se hubiese traspasado a través de las generaciones. Y eso da cuenta de que en Chile tengamos una fractura tan profunda, porque siento yo que como país fracasamos en el intento de construir un relato común en torno a la importancia de los derechos humanos, aunque fuera un relato básico, pero que nos interpretara a todos como nación. Y por eso hoy día, más de 50 años después, seguimos hablando de estos temas, porque, como te decía al comienzo de la conversación, César, para mí la memoria lamentablemente continúa en disputa y es una deuda de la democracia. Pero hoy día tenemos, por ejemplo, un presidente electo, don José Antonio Kast, elegido con una mayoría pero abrumadora en nuestro país, va a asumir en el mes de marzo. El presidente electo José Antonio Kast, revisando algunas entrevistas de él, en 2017 decía que si estuviera vivo Augusto Pinochet, y lo decía con orgullo, votaría por él. El mismo que visita a Miguel Krasnov y dice que conociéndolo a este criminal, Miguel Krasnov, señala que él no cree todo lo que se dice de él. También dice que a estos criminales que están en la cárcel, uno tiene encerrado su cuerpo, pero no su alma, y muchos están enfermos y ya no saben ni cómo se llaman ni lo que hicieron. ¿Qué sacas con tener ahí en la cárcel a cuerpos y no el alma de las personas? Y es el presidente electo de Chile, o sea, algo pasa. Sí, por supuesto, y se habla, como yo te decía, por parte de ciertos sectores de estos viejitos, ¿no? Ah, claro. Pero también hay que recordar que en Chile tuvimos más de 30 años de completa impunidad, donde todas estas personas estuvieron en plena libertad, gozando de sus pensiones, que son pensiones bastante generosas porque tienen un sistema previsional diferenciado del común de la población en Chile. La mayoría de las causas se comenzó a cerrar con fallos definitivos y a firmes hace muy poco tiempo. Por lo tanto, sí, algunos tienen más de 90 años, pero llevan 3, 4, 5 años presos. No hay ninguna persona en Chile que haya cumplido una pena por los crímenes cometidos en los años 70. Y por lo mismo, yo creo que esta discusión está plenamente vigente y da cuenta de que tenemos un discurso que está completamente desalineado entre sectores de la sociedad. Algunos justifican todavía los crímenes, algunos pretenden empatar los crímenes con ciertas acciones que cometieron otros grupos, digamos. Entonces, yo creo que eso te da cuenta de la vigencia de estos temas y se mantienen vigentes porque como sociedad, como digo yo, no hemos sido capaces de construir un relato común y eso hace que se relativicen conductas, se pretendan desconocer fallos que están a firme y ejecutoriados y se desconozca en definitiva también el Estado de Derecho que debe imperar en Chile. 17 capítulos construyen este libro de Planeta, El horror enmascarado, querido Rodrigo. Los 17 capítulos se fueron dando solo, te lo propusiste desde un comienzo, hiciste unos 20 capítulos, se dio un capítulo por cómo te encontraste con el material, etcétera. Cuéntanos de eso. Claro, se fue construyendo esto originalmente con motivo de que estaba próximo a cumplirse los 10 años de la muerte de Manuel Contreras, y yo dije, falta dimensiones de este personaje que todavía no son muy conocidas. Y comenzó la investigación, pero
fui descubriendo otros personajes que eran quienes formaban parte de la plana mayor de la DINA, y esos personajes me llevaban a otros, y fui descubriendo relaciones familiares, matrimonios de torturadores. O sea, había todo un mundo debajo de las figuras más conocidas, como el caso de Contreras, que merecían ser conocidas más a fondo, porque siento yo que es la única manera de que, conociendo el perfil de los victimarios, podamos entender cuál fue el origen de alguna manera de la tragedia ocurrida en Chile. Entonces, eso me llevó a ir descubriendo estas historias, ir armando los capítulos, y porque además hay elementos que se van repitiendo y que son tan propios del ser humano. A muchos de toda gente los movilizaba la codicia, los movilizaba el afán de enriquecimiento personal, otros eran directamente sádicos que gozaban con el sufrimiento que le infligían a las víctimas, otros pretendían escalar posiciones en los organismos de represión y seguridad. Por lo tanto, había intereses diversos, y había otros que también, increíblemente, en apariencia sufrían. Y hay testimonios ahí de algunos agentes que relatan, por ejemplo, el caso de un académico de una universidad, que su torturador en algún momento lo saca a un patio de Villa Grimaldi y le dice: tú eres un académico destacado, yo soy un pobre carabinero, te estoy torturando, te estoy masacrando, y yo no puedo más con este sentimiento de culpa, como un intento incluso de traspasar la culpa a la propia víctima. Y lo más increíble de todo es que poco después este carabinero muere en un operativo en la Florida, en la comuna de la Florida. Se entera la víctima porque se conoce la información a través de la prensa, y la víctima se siente profundamente impactado por la muerte de su torturador, lo que te da cuenta también de la existencia de estas zonas grises donde los roles tienden a desaparecer, que está muy descrito a raíz del Holocausto y a raíz de escritos de Primo Levi, de Hannah Arendt, que nos habla de la banalidad del mal, de gente que actúa simplemente porque cumple órdenes, pero no tiene el espacio o no pretende cuestionarse por qué está haciendo lo que hace. Por lo tanto, hay muchos elementos que van conformando estos capítulos que forman parte de este libro, que tiene casi 400 páginas. Ahora, cuando tú dices hay muchas zonas grises, los chilenos y las chilenas que hemos vivido estos últimos 50 años, somos parte también de esas zonas grises, al decir, por ejemplo, sí, se cometieron algunos excesos, pero por Dios que progresó el país. Como yo te decía en un comienzo, dejemos esta cosa, si no vamos a seguir toda la vida con esto. ¿Caemos también en eso para ti, Rodrigo? En eso de que el fin justifica los medios. Yo creo que, claro, es lo peor que nos podría pasar, porque si los atropellos a los derechos humanos son el precio que hay que pagar para que el país sea un país que sea una nación moderna, que tenga buenos índices macroeconómicos, yo creo que es un precio demasiado alto para cualquier tipo de sociedad. Por lo tanto, no podemos normalizar estas situaciones y no podemos permitir que estos casos ocurran, porque yo te hablaba de las zonas grises y te doy otro ejemplo que el lector podrá descubrir, la lectora podrá descubrir. Había un agente torturador bastante conocido que tenía la característica de que prácticamente le pedía perdón a las personas que iba a torturar. Le decía: perdóneme, sabe que voy a tener que empezar a trabajar con los fierros, le decía. Luego tenía otras manifestaciones, como que, por ejemplo, después de torturar a las detenidas, a las mujeres, las invitaba a comer a restaurantes, o cuando viajaba les traía regalos, les traía muñecas para las hijas de las mujeres, o les traía maquillaje. O sea, Dios mío. A eso hablo de zonas grises, son cuestiones que son difíciles de procesar. Por favor. Eso es lo otro que me ocurrió a mí. O sea, no quiero adelantar un poco, importante que la gente lea. Claro, pero ¿cómo ese encuentro, claro. Rodrigo? ¿Cómo yo salgo con la persona que acabo de torturar, la llevo a un restaurante? ¿Qué pasa en ese diálogo, en esa conversación? ¿Qué vas a pedir? Porque pasado mañana te sigo torturando. Esto es la locura máxima lo que estás diciendo tú. Es la locura máxima, pero increíblemente esto fue cierto. Fue dramáticamente cierto y ocurrió en Chile. Y yo creo que una de las motivaciones del libro es que estas historias no desaparezcan, porque este pasado está desapareciendo, están falleciendo las víctimas, los familiares, los victimarios. Se acaba de morir hace un par de semanas Hugo Acevedo Godoy, el Cacho Acevedo, que era uno de los ayudantes de Manuel Contreras. Se murió sin entregar ninguna confesión, sin entregar ningún antecedente que permitiera mitigar en algo el dolor de los familiares. Por lo tanto, yo creo que había que, de alguna manera, rescatar esta memoria para que le podamos tomar el peso, para que podamos conocer las situaciones que pueden llegar a ocurrir en escenarios como estos, y para que
ojalá aprendamos la lección como sociedad. Bueno, en el caso mío, yo leo tu libro y con eso me basto, ya noto 2, 3 cosas. Por ejemplo, acá tengo anotado Rodrigo, sí, subgerente de regiones de TVN y 2 cositas más. Y con eso hago la entrevista. En el caso tuyo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegabas preparado, querido Rodrigo, para encarar, para dialogar con este tipo de personas? La pauta se fue... Quedó en el recuerdo simplemente con la conversación que se empieza a generar y todo pasa ahí. ¿Qué nos puedes decir de ese trabajo periodístico? Bueno, te puedo contar un episodio ocurrido en un penal. En la cárcel de Colina 1 hay un módulo, un pabellón que se llama Asistir, donde están estos condenados por delitos de lesa humanidad. Hay más de 100, 150 personas ahí de distintas edades y me tocó y tuve la oportunidad de ingresar al penal. Ingresar junto a una ONG que mantiene relaciones, vínculos con las personas que están presas en ese lugar, y la verdad es que es muy impresionante ver a estas personas que uno veía pulular por los tribunales en distintos interrogatorios, careos, y después verlos ahí en situación ya de sentenciados y de un reo rematado. Y ahí uno conoce las distintas realidades de los soldados conscriptos que dicen, en esa época nosotros éramos menores de edad, la mayoría de edad era 21 años, nosotros teníamos 18 y nos están inculpando y juzgando como adultos siendo que éramos menores de edad. Y en un momento ocurrió algo muy particular, se me acerca un interno de unos 75 años que llevaba en silla de ruedas a una persona mayor de cerca de 90 años para ejemplificar el nivel de deterioro de estos presos. Y me dice, mire, esta persona, este preso de Silvio Concha, tiene 92 años y yo hace 3 años que lo cuido porque no se puede valer por sí mismo. Y yo me doy vuelta y miro a la persona, un sujeto bien erguido, alto, le pregunto, ¿y usted quién es? Yo soy Juvenal Piña Garrido. Y yo rápidamente proceso y le digo, ¿usted es quien asesinó a Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista? Sí, yo soy, me dice con total naturalidad. Yo soy. Entonces, estar tan cerca de un sujeto que está descrito en los expedientes, en los testimonios, como alguien que cometía las peores brutalidades, que le arrancaba las tapaduras de oro a las víctimas una vez fallecidas para después comercializar el oro, que le quemaba el rostro con un soplete, y tenerlo ahí a menos de 1 metro, realmente es una imagen muy perturbadora. Entonces, todo eso está descrito en este libro que da cuenta también de esa mirada de victimarios que hoy día además nos dicen, y ahí decían en este encuentro en la cárcel, somos el pato de la boda de la dictadura, no nos quiere nadie, no nos quiere la derecha, no nos quiere la izquierda, las instituciones nos dejaron abandonados. Ellos se sienten que fueron los instrumentos de un sistema que, una vez que esto ya estaba hecho, los dejó a su suerte. Por lo tanto, igual es interesante conocer esa visión de quienes están al otro lado, en este caso, literalmente al otro lado de la reja, cumpliendo condena, y son personas que hoy día se habla de que se podrían otorgar beneficios carcelarios, y ahí está muy bien descrito el perfil de quiénes estamos hablando. No estamos hablando de pobres viejitos que están por giro doloso de cheque. Estamos hablando de torturadores, secuestradores y que cometieron los peores crímenes. Querido Rodrigo Santos, periodista, subgerente de regiones de TVN, muchas gracias porque a quienes hemos seguido los temas de derechos humanos, un libro que igual nos entrega mucha información, no deja de emocionarnos y de sorprendernos, un aporte obviamente a la historia de nuestro país, este libro de la editorial Planeta, El horror enmascarado, y como te dije, en 30 segundos no nos queda más tiempo. ¿Qué significa esto de ser subgerente de regiones de TVN? Es un desafío muy bonito, construir periodismo desde las regiones, reforzar el vínculo con las comunidades. Estamos en un proceso de transformación regional, es conocida la crisis que atraviesa TVN y nos ha llevado a buscar nuevas fórmulas para mantener la presencia, fortalecerla y generar alianzas con importantes instituciones regionales. Estamos trabajando junto a instituciones como las universidades públicas en regiones, los gobiernos regionales, para de esta manera mantener y fortalecer nuestra presencia y además innovar en plataformas digitales. Tenemos un desafío muy bonito de construir y hacer periodismo desde las regiones, que es, creo yo, uno de los elementos que más se valora de la televisión pública. Un tremendo abrazo una vez más, Rodrigo, y gracias por tu aporte. Estimado César, buenas noches a Escaparate. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo
20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, está viejita en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista, infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi Escaparate. Pensamiento crítico. Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. A pocas semanas del término del periodo legislativo, el gobierno ingresó el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. El ministro del Trabajo afirmó que el proyecto, comillas, es hoy una realidad, cierre comillas. Pero enviar un proyecto sobre un tema tan relevante para el mundo sindical, recién a estas alturas, no equivale a un compromiso político real. Se cumple un acto administrativo, no el impulso de una reforma, presentado sin tiempo para una deliberación democrática ni para una participación social efectiva. El proyecto es solo un gesto testimonial. La negociación colectiva por rama, que incluye y va más allá que la llamada negociación multinivel, es una herramienta estructural que puede reconfigurar las relaciones de poder entre capital y trabajo, y por ello requiere debate, energía y voluntad política. La negociación sectorial ha demostrado en otros países su capacidad para mejorar los salarios y reducir las desigualdades. La forma de presentar el proyecto acusa una falta de sentido transformador. El análisis de cifras y estadísticas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual. La psicóloga Leticia García está en Escaparate. A veces el tema de no pensar nuestra vida o nuestra vida social, incluso lo que somos con los demás, mucha gente la justifica pensando en que no hay tiempo para nada, que lo inmediato te consume absolutamente todo. El vivir, el tratar de traer las lucas, ¿no es cierto? El tema de la casa, que hay que reparar esto, que hay que comprar esto otro, que hay que ver esto, que se enfermó la otra persona, que hay que cuidar al niño, que hay que... Entonces como que estás todo el día sumido en ese tipo de cosas y al parecer no te permite pensar qué sociedad quiero, ni siquiera qué quiero para mi vida. No sé, creo que es un tema como para planteárselo a nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. Querido César, ¿cómo estás? Un abrazo muy afectuoso para ti y para todos los que nos escuchan. Gran tema. No tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo, es una excusa, pero además estoy diciendo la realidad, ¿no es cierto?
si trabajo cantidad de horas enormes, y además tengo que llegar a hacer las cosas en la casa y ver el tema de los niños y las tareas, y además tengo que ver si la veo o no la veo, cómo hago que mi presupuesto crezca. Es verdad. Parte del sistema es ocupar nuestro tiempo. Y cuando tenemos esa sensación de que no tenemos tiempo, estamos diciendo la verdad. El punto es, ¿qué tiempo es del que estamos hablando? ¿Cantidad de horas? ¿Estamos refiriéndonos a si voy a ir a un lugar específico, a hacer aquello a lo que nos referíamos la semana pasada, de transformar el mundo, de hacer algo para transformar este mundo? Cuando el tiempo es controlado desde afuera, el problema no es solamente objetivo, el problema es subjetivo. Porque podría ser de que yo tuviera tiempo, por ejemplo, 2 horas de viaje hacia mi lugar de trabajo y de vuelta. En ese espacio, ¿qué hago? La sensación de pérdida o de ganancia de tiempo más tiene que ver con mi mente, con aquello que está fluyendo en mis divagaciones o en mis pensamientos, si lo miramos un poquito más despierto. Y no con el espacio-tiempo en sí mismo. Es un poco complejo lo que estoy diciendo tal vez, pero yo invito a los auditores que se pregunten lo siguiente: ¿no les ha pasado que en los mejores momentos de su vida es cuando más cosas han hecho? Trabajan, atienden a sus hijos, hacen el amor con su pareja, pueden salir a pasear, pueden leer el libro que tienen ganas de ver, incluso ver la película y comentarlo con otras personas. El tema del tiempo tiene ese nivel de subjetividad que a veces no percibimos. Cuando delegamos nuestro poder en el control que se haga del tiempo propio, lo delegamos, lo dejamos afuera, digamos, efectivamente nunca tengo tiempo para nada. No me alcanza el tiempo para hacer las cosas que quiero e incluso de que declamo. Yo digo, sí, es importante que yo como persona influya en la dirección de los acontecimientos, y yo digo, pero qué lástima, no tengo tiempo. Hay algunos que se mienten más históricamente, ¿no? Y dicen, bueno, yo voy a trabajar, voy a hacer determinadas cosas como para poder no tener necesidad de trabajar más en una edad temprana, para ahí sí poder dedicarme a la transformación del mundo. Y te metes en esa espiral y nunca sales de ahí y no puedes aplicarlo. Lo que quiero decir es que la carencia de tiempo es parte de la trampa del sistema, no solo porque secuestra tu tiempo físico real, sino que porque termina ocupando y controlando tu tiempo subjetivo. En ese sentido, quiero recomendar, César, a los amigos y amigas que nos escuchan, que nos hagamos con sinceridad la pregunta: si tiene sentido cada cosa que hago cada día. Y no me refiero al tema particular de la utilidad práctica de mis actos, sino que si realmente cuando las hago con cierto nivel de conciencia, atento. No es lo mismo tener, entre comillas, que ocuparme de las tareas de mis hijos, a gozar la relación con mis hijos y entonces ayudarlo a que liberen su mente, a que se desarrollen. No es lo mismo experimentar el sacrificio de que voy a cuidar a mi papá que está enfermo, a decir, aquí estoy construyendo con esta persona que a lo mejor no fue tan buen papá cuando era chico, pero es la persona que me dio el ser, y estoy haciendo una acción válida porque estoy dándole a él lo que me gustaría que cuando yo esté viejo hicieran por mí. Entonces ya no estamos hablando del tiempo, del secuestro del tiempo, comillas, real, que en realidad es una convención, sino el tema del tiempo psicológico, el tiempo existencial, el tiempo con sentido que puedo dedicar a algo. Yo puedo ser una consumidora de libros y leer nada, y nunca registrar, nunca sentir nada, nunca conectarme con aquello que estoy leyendo. Y tal vez en un tiempito más ni siquiera me acuerdo de lo que leí porque no me conecté con esa experiencia. Puedo incluso tener relación con mucha gente en lo cotidiano, pero no conectarme en la relación y la experiencia con esa persona. Y entonces el tiempo que puedo haber dedicado es absolutamente irrelevante porque no hubo una conexión profunda y real con esa persona. Entonces, en una época materialista, donde el tiempo es oro, dicen, y cuando dicen el tiempo es oro significa que el tiempo es lo más importante. Una recomendación para quienes nos escuchan:
que primero sean sinceros, que sean sinceras, y que hagan una lista de cosas que hacen durante su día, ¿no? Ahora que es verano, que a lo mejor es vacaciones, o que lo vayan haciendo en una suerte de agenda, tomando una nota cada semana y anotando aquellas cosas que yo hago, las que no hago en un día. Darme cuenta cuántas de esas cosas las hago conscientemente y cuántas son mecánicamente. Y además darse cuenta de cuáles son los momentos en que más disfruto y además soy más eficaz. Y nos vamos a dar cuenta que son los momentos que estoy más conectada conmigo y con el mundo, donde el tema del tiempo dedicado parece que se expandiera de una manera increíble y no sabes cómo hiciste durante ese día en que tú estabas bien, en que estabas atento a ti mismo, más cosas de las que nunca hiciste y con una sensación de poder general. Y además, César, una recomendación para las personas. En tiempos tan despelucados, tan desordenados, tan agresivos, que nos generan tanta incertidumbre, tanto temor, tanta asfixia como el momento actual. Una recomendación, ya hemos hablado antes de los principios de acción válida del libro La mirada interna de mi maestro Silo, pero quiero poner énfasis en uno de ellos en particular, que dice hacer las cosas como un fin en sí mismo. Si tú persigues un fin, te encadenas al sufrimiento. Pero si haces las cosas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Y me parece un tema importante, un tema profundo, y quisiera recomendarlo. Y si alguien quisiera conocer todos estos principios de acción válida que son muy útiles para la vida, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí me pueden preguntar, me pueden sugerir, me pueden criticar, me pueden solicitar libros como este, y yo encantada los mando. Un gran abrazo, César, para ti y para las auditoras y auditores. Joblar comenta cine en Escaparate. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Verano con muchas películas de estreno realmente de alta categoría. Quiero recomendar una de todas maneras: Sirat, Trance en el desierto. El Sirat en el Islam es el puente que pasa por encima del infierno, y a través de él se llega hasta el paraíso. Pero ese camino es un camino, o puente, es un camino más delgado que un cabello y más afilado que una espada. Esto lo advierte en el comienzo de la película su director, Oliver Laxe, y trata de un padre español que busca a su hija, que ha desaparecido en Marruecos por haber asistido a una de estas fiestas que se llaman rave, que consiste en música ensordecedora en el medio del desierto, y lo acompaña su hijo pequeño. El encuentro con los fiesteros es realmente increíble y bueno, reparten, mientras el resto baila, él con su hijo reparten fotografías preguntando por la hija, que se llama Mar, y que no aparece por ninguna parte. Cuando termina la fiesta, porque es interrumpida nada menos que por el ejército, van a otra fiesta que está ubicada casi en el límite con Mauritania. Y para eso tienen que seguir por un camino bastante difícil, y los guían otros fiesteros que son hippies viejos realmente, hombres y mujeres, en una película que en caso de Hollywood sería una película de road movie. Esto es mucho más que un road movie porque es una especie de búsqueda de sí mismo. Yo no les voy a dar más información al respecto, puesto que la película interesa por sí misma. La música es extraordinaria porque tiene mucho de atávico, y cuando no hay música es el sonido del desierto. Realmente una película muy, pero muy buena. Tal vez no está para el gusto de muchas personas, pero que deja bastante, y sobre todo buen cine. Así que los que quieran más información sobre la película, naturalmente me pueden leer en candilejas.cl. Será hasta la próxima. Y
Hicimos Escaparate desde la Radio Universidad de Chile junto a Patricio Núñez. Esperamos haber aportado a nuestras auditoras y auditores que nos escuchan en Chile y el mundo. Un abrazo, muchas gracias. Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.